El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Estamos celebrando la memoria de San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia, y es uno de los grandes papas. Por eso el título que se le da de Magno, que lo podemos bien entender nosotros como el Grande, San Gregorio el Grande. Y es considerado así él como el Grande precisamente por toda la obra social, doctrinal que llevó a cabo en la Iglesia. Desde muy joven llegó a ser papa y él, por su situación y su condición social por parte de su familia, pudo hacer mucho. Sin embargo, volvemos a tener la experiencia o el ejemplo de un santo contemplativo. San Gregorio era un monje y a través de su contemplación encuentra la fuerza para su acción. Otro ejemplo claro que la contemplación y la acción no están peleadas, ni podemos separarlas. Y a veces en la espiritualidad cristiana las separamos, como que la contemplación se refiere solamente a una cosa, o más aún, la contemplación se ha llegado a pensar que no es para todos, solo para algunos, que no todos pueden ser contemplativos, solamente algunos. Pues no, estamos llamados todos a vivir de la contemplación, que es centrarnos, concentrarnos en un punto específico, y en este caso pues es en Dios, en su amor, en su misericordia, y a partir de eso fundar toda la vida, fundar la existencia, como es el caso de San Gregorio. La contemplación le llevaba a hacer. La contemplación venía a ser el sostén, el fundamento, el principio de su vida activa. Entonces, esto tomémoslo de San Gregorio para que también en nuestra vida cristiana tengamos presente estos dos elementos necesarios: contemplación y acción. No solamente contemplación, no solamente acción. La contemplación, ya lo había dicho yo en otra ocasión cuando celebramos a Santa Rosa, la contemplación se funda en el trato y en la relación con Dios. Y si no hay trato ni relación con Dios,
Vana es la acción. No es creíble, aunque sean cosas buenas, las que hagas, pero si no se fundan en un trato directo con Dios, es vana tu acción. En vano, dice la misma Sagrada Escritura, si Dios no nos construye la casa, en vano se cansan los trabajadores, en vano trabajan los albañiles. Si no es Dios el que nos mueve, el que le da fundamento a nuestra existencia y a todo lo que hacemos teatro. Nuestras acciones carecen siempre de fundamento. Bueno, esa es la primera idea con respecto a San Gregorio. Sin embargo, el Evangelio, por otro lado, también nos pinta un rasgo necesario también para nuestra vida espiritual. Y surge nuevamente el tema del ayuno. Es el reclamo que le hacen a Jesús, porque sus discípulos no ayunan, si los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan continuamente, porque los discípulos de Jesús no ayunan. Y la respuesta de Jesús es clara. ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados de una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Bueno, esta es la primera parte de la respuesta de Jesús. En primer lugar, debemos entender que el ayuno es un medio, no es un fin. Si el ayuno fuera un fin, entonces hay que obligarlo a todos. Pero como el ayuno es un medio para alcanzar el fin, no podemos obligarlo. El ayuno, por lo tanto, es una práctica vigente todavía en nuestros tiempos, vigente en la Iglesia, que no debe de ninguna manera obligarse. Bueno, y aquí va a parecer contradictorio, puesto que nosotros en la Iglesia tenemos 2 ayunos en el año que los marca la Iglesia como obligatorios. ¿Cuáles son? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Son los ayunos que la Iglesia nos presenta, nos propone para unirnos verdaderamente a Dios, para llegar a Dios. Pero no podemos quedarnos únicamente en el ayuno por el ayuno. El ayuno, en primer lugar, es algo que nace precisamente de la libertad. Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Y qué significa vivir en la libertad de los hijos de Dios? En vivir haciendo lo correcto, no lo que a ti te conviene, no lo que tú quieres, sino lo que es correcto, lo que es verdadero. Eso es vivir en la libertad de los hijos de Dios. Vivir haciendo lo correcto, vivir haciendo lo que es verdadero. No lo que yo creo que es correcto, no lo que yo creo que conviene, no, lo que debe ser. Y por eso Jesús añade, no puedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos. Es contradictorio, porque las bodas son signo y es una manifestación de la alegría, del gozo. Y el ayuno, según la espiritualidad cristiana, manifiesta la aflicción del alma. Inclusive, cuando uno cae en depresión, cuando uno está sumido en una profunda tristeza, deja de comer. No deja de comer. Y eso es ayunar, porque estás dejando de comer. Entonces, según la espiritualidad cristiana, el ayuno manifiesta el dolor del alma, la aflicción del alma. Entonces, ¿por qué ayunamos? Precisamente para manifestar el dolor de nuestra alma por el peso del pecado. El pecado debe hacer doler a nuestra alma, porque no ha sido hecha para el pecado. Nuestra alma no puede con el pecado. Y entonces
Si nosotros, por ejemplo, nos aventamos una carga que supera nuestro peso, nos vamos a dañar. Nos vamos a dañar. Si tomamos una carga que supera nuestro peso, te vas a dañar. Y entonces va a haber alguna lesión en tu cuerpo, te vas a quebrar, te vas a romper, etc. Bueno, el alma también. Por el peso del pecado, el alma se quiebra, se rompe. Y entonces el ayuno, que es manifestar el dolor o la aflicción del alma, pues manifiesta que no está hecha para el mal, que no está hecha para el pecado. Y por eso es válido ayunar, para manifestar esa aflicción, ese dolor, y también para manifestar esa protesta frente al mal, frente al pecado. Pero recordemos, como lo dijimos, el ayuno no es el fin, sino el medio. ¿Cuál es el fin? La unión con Dios. ¿Cuál es el fin? La limpieza del corazón, la purificación del alma. A eso nos tiene que llevar el ayuno, a estar más purificados, a estar más limpios, a estar más unidos a Dios, a estar más ligeros, es decir, a vivir menos con pecado. Por eso la respuesta de Jesús así la podemos entender. O sea, estamos llamados a vivir en el gozo y en la alegría de que Cristo está con nosotros, de que Cristo nos ama, de que Cristo nos ha redimido, nos ha salvado. El cristiano, por lo tanto, es una persona alegre, ya nos lo recordaba el Papa Francisco. El cristiano debe ser siempre una persona alegre. Una persona alegre, una persona optimista, no un bufón. El bufón es el que siempre ríe y sonríe simplemente por hacerlo, por agradar a los demás. No somos bufones. El cristiano no está llamado a ser un bufón, a tener una sonrisa incluso hipócrita, fingida, falsa, sino una alegría, una sonrisa que se funda precisamente en Dios. La alegría que Cristo trae a nuestro corazón de saber que está con nosotros, que vive en nosotros y que nos ama. Esos son los motivos para nuestra alegría. Claro, esto no quita que nuestra naturaleza humana, ante algunas circunstancias como son el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, etcétera, nos hace estar tristes. Ser alegre, según el Evangelio, no significa evadir el dolor o la tristeza que podemos experimentar en nuestra vida humana, pero sí nos llevará la alegría a superar, a afrontar ese dolor, esa tristeza por diversas circunstancias. Entonces, nuestra actitud, la actitud del cristiano debe ser una actitud de alegría, porque el esposo está presente. Nosotros, miembros de la iglesia, debemos estar alegres. ¿Por qué? Porque Cristo está en su iglesia, porque Cristo está con nosotros. Atendiendo a esto, por lo tanto, dar paso a la tristeza en la vida es, de alguna manera práctica, negar la presencia de Dios. Es negar la presencia de Dios. O sea, puede haber momentos tristes, sí, y los hay en la vida, momentos tristes, que no podemos evitarlos. Nos entristecemos por la muerte de un ser querido, nos entristecemos por la enfermedad que sufre una persona, nos entristecemos porque estamos teniendo conflictos, problemas, etcétera. Claro, pero no nos quedamos ahí. Esa es la diferencia, que no nos quedamos unidos en la tristeza, sino que conscientes de la presencia de Dios y de todo lo que Dios puede darnos, hacemos el esfuerzo por salir adelante.
por superar la tristeza por alguna situación. Entendamos bien, Jesús no está en contra del ayuno, de la práctica del ayuno, no. No está en contra del ayuno mientras se use debidamente. Sí, los escribas, los fariseos practicaban el ayuno, no como un medio, sino como un fin. ¿Ayunas? Entonces eres santo. Esa era la lógica. Los fariseos evaluaban la santidad de una persona por las prácticas exteriores. Y ya hemos visto cómo Jesús continuamente les reprocha sus prácticas exteriores, porque para ellos es más importante la práctica exterior que la práctica interior. Ya lo escuchamos el domingo en el Evangelio. No es lo de fuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale de dentro, lo que comienza a producirse ahí en el corazón. No está mal el ayuno, Jesús no está en contra del ayuno, si es usado correctamente, si es usado como un medio y no como un fin. No porque ayunes mucho, eres más santo que otras personas, no. Tendríamos que evaluar la intención del corazón. Ahí es donde descubriremos la santidad de una persona, en el interior, en sus intenciones. Porque es fácil practicar obras exteriores, tener una religiosidad que se basa únicamente en prácticas exteriores, es falsa. La verdadera religiosidad nace también en el interior. Fíjense, los mismos movimientos, vuelven a aparecer los dos movimientos, contemplación y acción. Una religiosidad basada en prácticas exteriores simplemente es acción, 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 pero nada de espíritu, nada de purificación, nada de interioridad. Y entonces ahí es donde debemos de poner atención. ¿Podemos ayunar nosotros? Sí, claro que podemos ayunar. La Iglesia nos propone 2 días al año para ayunar, que ya los mencionamos. Ahí está. ¿Pero podemos ayunar en otros tiempos? Sí, claro que sí, podemos ayunar. Pero siempre y cuando lo utilicemos como un medio para ser más santo, un medio de veras para quitarte el peso de tus pecados. Porque ya dijimos que el ayuno es el dolor, la aflicción del alma. Pues estás haciendo ayuno porque de veras te sientes cargado o cargada por el peso del pecado que has cometido. El ayuno es una práctica, por lo tanto, que llamamos una práctica penitencial. Pero ojo, aquí Jesús nos da también una pauta que la Iglesia lo ha tomado muy en cuenta. Si el ayuno Jesús ahora no se los propone a sus discípulos porque están en una boda, porque es una fiesta, porque hay un momento de gozo y alegría, en esto la Iglesia ha visto lo siguiente: las prácticas penitenciales como el ayuno no deben realizarse en días solemnes o de fiesta. El miércoles de ceniza no es un día de fiesta, no es un día solemne. El Viernes Santo no es un día de fiesta, no es un día solemne. Pensando en esta lógica, por ejemplo, no podríamos ayunar en un día domingo, porque es un día solemne, es el día del encuentro con el Señor. Y la Iglesia lo ha utilizado y nos lo ha enseñado así. En días solemnes y días de fiesta no podemos ayunar. No podemos hacer alguna práctica penitencial. En alguna homilía hace tiempo les hablé sobre el día del Señor, sobre el día domingo, sobre aquello que podríamos hacer en día domingo, en donde se basa precisamente, que escribe el Papa Juan Pablo II en un documento que se llama Dies Domini.
el día del Señor. Y ahí manifiesta Él las acciones que podemos realizar nosotros en el día domingo, porque es el día de fiesta, es el día del amor, es el día de la caridad. Y no existe ahí ninguna práctica penitencial. También hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Sí? Para ser coherentes también con el Evangelio y con estas palabras de Jesús. ¿Cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras Él está con ellos? Mientras hay gozo y hay alegría, ¿cómo van a ayunar? ¿Sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Pues esto, queridos hermanos, hay más, pero hasta ahí. Ojalá que cada uno de nosotros vayamos profundizando más en nuestra vida espiritual, que crezcamos espiritualmente, teniendo en cuenta estos dos elementos necesarios: contemplación y acción, y que regulemos también nuestra práctica del ayuno. ¿Hay aflicción en tu alma? ¿Hay dolor en tu alma por el pecado? Entonces podemos ayunar, que de esa manera estoy manifestando, ¿sí?, esas huelgas de hambre incluso, ¿no? Pues es una protesta, es una manifestación contra algo injusto. El ayuno es parecido, ¿no? Es una protesta contra el mal, contra el pecado que he cometido, o contra el mal social, ¿sí? Pero que lo hagamos debidamente, no como un fin, sino como un medio de purificación y de unirnos más a Dios. Entre más ayunas, entonces, pues sí, más santo tienes que ser, porque se supone que tu alma se va liberando del pecado. Te estás liberando del pecado, te estás vaciándote del pecado. ¿Ah? Termino. A vino nuevo, odres nuevos, dice Jesús también hoy en el Evangelio. ¿Ah? Una vida nueva requiere también entonces de una disposición nueva, conversión. A fin de tener una vida nueva, tenemos que convertirnos. Y así sea.